Bienvenidos al Foro Político de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Mi nombre es Paul Boteo y les presento a mi compañero Edgar Ortiz. Buenos días, bienvenidos al Foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala. A continuación pasaremos a ver un video con las reglas del debate. Aprovecho a agradecer también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en directo en esta transmisión. Pasemos a ver el video con las instrucciones. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Agradecemos la presencia del binomio de la coalición PAN-Podemos, el licenciado Roberto Arzú y el licenciado José Antonio Farias. Muchas gracias por estar en esta oportunidad. Gracias. Bienvenidos a este espacio, candidato presidencial Roberto Arzú. Le concedo el tiempo para que pueda usted presentar a la población la visión de su partido y de su proyecto político. Muchas gracias por tenernos acá. Gracias a la Asociación de Gerentes. Muy buenos días, guatemaltecos y guatemaltecas. Bueno, un gusto estar acá. Realmente cada oportunidad que uno pueda tener para venir a compartir nuestras ideas, para compartir nuestros proyectos, nuestros planes de trabajo. Y bueno, realmente nosotros estamos muy entusiasmados porque vemos que podemos hacer realmente grande a Guatemala. No solo es un sentimiento romántico, es un compromiso, una convicción. Realmente se puede hacer grande a Guatemala. Yo digo que ya estamos cansados de vivir en un país del que no se puede nada. Uno quiere reformar algo, le dicen no se puede. Uno quiere cambiar algo, no se puede. Pues nosotros tenemos la fiel convicción de que seremos el primer gobierno que será el sí se puede. Pero más importante que el sí se puede para nosotros va a ser el sí se pudo. Porque nuestro objetivo no es el principal ganar las elecciones nada más, ni que nos pongan la banda presidencial con todo el orgullo y honor que eso represente. Para nosotros nuestro objetivo es el día que salgamos del gobierno, que podamos ir a todos los rincones de Guatemala para decirle y ver a los ojos a los guatemaltecos y decirles misión cumplida, sí se pudo. Ese es el momento para nosotros más importante. Pero nosotros hacemos cosas diferentes. Nosotros realmente no solo venimos a decir qué vamos a hacer, sino realmente decimos cómo lo vamos a hacer. Y eso es regresar a los principios de la política. Hoy vemos con muy buenos ojos que existan tantos candidatos presidenciales, porque eso quiere decir que Guatemala y los guatemaltecos estamos dando pasos al frente para consolidar nuestra democracia, que hoy estas elecciones deben de ser elecciones transparentes, donde puedan participar todos los candidatos y que de parte nuestra tendrán todo nuestro respeto. Creemos en el debate, en el carisma, en el equipo de gobierno, en el plan de trabajo, pero también creemos mucho en varias cosas. Nosotros nos preguntan muchas veces si somos de izquierda, si somos de derecha. Nosotros somos guatemaltecos. Nosotros creemos que ya esas ideologías radicales no le hacen bien al país. Hoy el país tiene muchas personas que están pasando momentos muy difíciles, que tienen hambre, que no hay empleo, que hay inseguridad, que hay problemas de salud, y que todos sabemos que existen, pero al final nos estamos embarcando en los últimos años en problemas que realmente han sido más ideológicos que reales, y especialmente para resolver a las problemáticas de nuestro país. Nosotros tenemos ejes muy sencillos, creemos en esos planes grandotes de gobiernos como el Bactum 2023 y todos estos más, que realmente son proyectos que son importantes y hay que seguir una ruta. La macroeconomía del país es importante mantenerla y darle esa consolidación. Creemos en la certeza jurídica, en el Estado de Derecho,
en la inversión, en el libre mercado y también en una conciencia social muy profunda. En Guatemala tenemos que entender que no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para otro, que la iniciativa privada no puede estar privada de iniciativa, que hoy todos tenemos que hacer realmente obras y no palabras, que el guatemalteco tiene que llegar a buscar adentro y profundo de su corazón ese profundo orgullo de ser guatemalteco, de saber que sí podemos hacer grande a Guatemala. Muchas gracias. Ahora es el turno del licenciado Farias. Complemente, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer cuando lleguen al gobierno? Paul, muchas gracias. Pues agradezco a la Asociación de Gerentes la oportunidad que nos brinda de poder transmitirles nuestras ideas y nuestros propósitos para la presidencia y vicepresidencia de la República. Estamos convencidos que Guatemala se merece la oportunidad, que es tiempo de dejar de perder el tiempo viendo hacia el pasado, porque eso no nos deja ver hacia el presente. Tenemos también que ver hacia afuera, tenemos que ver más allá de nuestras fronteras. Debemos dejar de pensar que todo lo que nos pasa o nos va a pasar depende de lo que sucede dentro de Guatemala. Debemos de entender que vivimos en el concierto de las naciones, en una economía globalizada, y que todo lo que está pasando en el mundo va a tener alguna repercusión también sobre nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos una perspectiva para prepararnos y entender cuáles son los escenarios que se presentarán en el futuro, pues no vamos a tener un panorama alentador. En cuanto a nuestro plan de gobierno, pues he de partir diciendo que Guatemala ya tiene un plan de desarrollo de Estado. Como mencionaba Roberto Arzú, el CATUM 2032 es un plan de desarrollo del Estado de Guatemala que es producto del consenso de más de 13,000 personas en toda la estructura de los consejos de desarrollo locales, departamentales y en la Secretaría General de Planificación Económica en conjunto con el Ministerio de Finanzas, que trazó la ruta de país del año 2012 al 2032. También Guatemala suscribió en el año 2015 un convenio de Naciones Unidas que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas que los países de las Naciones Unidas se han propuesto que se deben de cumplir para el año 2030. Estos son los dos grandes ejes sobre los cuales Guatemala ha estado trabajando y sobre los cuales debe trabajar, porque se basa en una ley de orden constitucional que es la ley de los Consejos Nacionales de Desarrollo Rural. Sobre esas leyes o sobre ese plan de trabajo traemos propuestas que, además de matizar y de fortalecer los objetivos ahí trazados, traen consigo también propuestas de nuevas políticas de gobierno y nuevas políticas de nación, propuestas para que Guatemala establezca cuál es el horizonte que tiene por delante, cuál es el camino que quiere seguir. Debemos entender que pues es de cajón que hay que trabajar en las temáticas de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de justicia, de Estado de Derecho, de competitividad empresarial, pero todos estos son puntos que podemos encontrar en cualquier libro de principios de economía que te dice qué se necesita para salir adelante: crear confianza, crear certeza jurídica, ser atractivas para la inversión extranjera. Definitivamente todos estos propósitos están contemplados en nuestro plan de gobierno, pero queremos agregarle algunos elementos como la empatía.
una cultura de empatía, que no es otra cosa que la capacidad de ponerse en los zapatos del prójimo, de tener el entendimiento de cómo piensa y qué es lo que necesita y qué es lo que le pasa a la otra persona. Un gobierno debe ser empático, debe ser un gobierno al servicio de todos y todas las personas que habitan en el país. También consideramos que se debe de incluir como un eje fundamental de nuestro plan de gobierno la innovación. Guatemala tiene que innovarse. El mundo está demandando cada vez personas más calificadas para poder ser atractivas nuestras industrias a la inversión extranjera y para también poder producir bienes que sean del agrado de los mercados globales. Adicionalmente, tenemos que romper complejos. Debemos de pensar que no podemos, que no sabemos, que no tenemos recursos. Debemos de romper ese paradigma y apostar al futuro, pensando en grande. Y si pensamos en grande, tenemos que hacer cosas grandes, tenemos que hacer cosas distintas para romper el círculo vicioso en que se encuentra Guatemala. Debemos de salir de este agujero en el que estamos involucrados, en que está polarizada la población, en el que hemos dejado de ver hacia el futuro, hemos dejado de pensar en cómo producir, cómo generar fuentes de trabajo, en lugar de estar discutiendo sobre coyunturas o temáticas muchas veces que transcurrieron hace 30, 40 años, y eso no nos deja ver que en 10, 20 años vamos a tener una situación de un mundo distinto. Me refiero a la cuarta revolución industrial, que es la revolución del conocimiento, la revolución en la cual los robots, las sistematizaciones, los algoritmos van a desplazar una cantidad inmensa de fuentes de trabajo. Guatemala no ha tocado ese tema, Guatemala no lo ha abordado, los países de primer mundo están abordándolo desde hace ya más de 10 años y nosotros ni siquiera lo tenemos en la agenda. Por lo tanto, más allá de solo tocar los temas estructurales y coyunturales que son precondiciones para poder progresar, debemos de hacerlo pensando también en cuál es el futuro que tendremos en los próximos 5 o 10 años. Gracias. Muy bien, agradecemos a los candidatos por su visión general. Me gustaría pasar al tema de seguridad ciudadana en concreto y pregunto al candidato presidencial Roberto Arzú. Uno cuando ve su imagen tiene la sensación de que ustedes proponen una política de mano dura contra la delincuencia y me gustaría conocer cuál es en concreto la propuesta que ustedes tienen para combatir la delincuencia. Gracias, mano dura no va con nosotros va realmente devolverle la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Y tenemos dos formas de hacerlo. Nosotros no hay que confundirse mucho. Hoy el territorio nacional lo tienen cooptado realmente estos delincuentes y el crimen organizado. Nosotros vamos a sacar el ejército a la calle. Vamos a sacar a los 16,000 efectivos soldados que tenemos en las bases militares y vamos a salir con inteligencia militar a retomar el territorio guatemalteco y devolverle esa paz y seguridad a la familia guatemalteca. Ahora, también creemos en el tema de la seguridad preventiva y hemos pensado en hacer, y hemos tenido varias pláticas con las telefónicas guatemaltecas, en donde pensamos hacer una alianza público-privada, una alianza en donde a cambio de que ellos puedan utilizar áreas públicas para poner sus celdas pequeñas que no contaminen visualmente el país, poner cualquier cantidad de cámaras en todo Guatemala con iluminación. Lo que es cámaras y iluminación es seguridad. Estos personajes no van a encontrar piedras tan grandes que puedan lograr esconderse. Y no me voy a cansar de decirlo, y lo vuelvo a decir aquí abiertamente. Tenemos que tomar decisiones radicales para hacer que esto suceda. Ustedes que están por ahí, delincuentes, mareros, secuestradores, extorsionistas, asesinos, mírenme a los ojos, una oportunidad van a tener con nosotros, no dos, una, o se rinden o se mueren. No vamos a permitir que ustedes les sigan quitando la paz y la seguridad al guatemalteco.
Muchas gracias. Paso con el candidato vicepresidencial, el licenciado Farias. ¿Cuál es la propuesta concreta? Sacar al ejército de las calles tiene también sus aristas, ¿no? ¿Están entrenados realmente los militares para prestar seguridad ciudadana? Porque ha habido muchos cuestionamientos en temas de derechos humanos. En segundo lugar, se han retirado del ejército de las calles desde hace unos años y aún así la tasa de homicidios viene a la baja. ¿Cuál es el rol entonces de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo compatibilizar ese rol del ejército en las calles con la Policía Nacional y el tema de derechos humanos? ¿Cuál es la respuesta de ustedes al respecto? Muchas gracias. Efectivamente, la Policía Nacional Civil cuenta al día de hoy con un estimado de 40.000 elementos. Suena que son muchos, pero el ejército tiene una fuerza de alrededor de 16.000 soldados que pueden venir a fortalecer las labores que realiza la policía. La primera razón tiene un efecto moralizante, es un efecto psicológico para la población. El ejército sale en muy buena consideración en las encuestas que se le hacen a la población sobre su credibilidad hacia las distintas instituciones. Entonces el ejército puede venir a realizar una labor de ayuda a la policía. No hay esfuerzo que sea suficiente cuando tenemos los problemas que tenemos. Aun cuando se ha ido a la baja las muertes violentas, ha incrementado las extorsiones. O sea, la tipología de los delitos está cambiando, pero el pueblo de Guatemala está acosado por los extorsionistas. Las industrias, las empresas, ustedes señores gerentes lo saben muy bien, lo que tienen que vivir todos los días para poder trabajar hoy en Guatemala. Eso lo tenemos que terminar. Al decir o se rinden o se mueren es un mensaje alegórico. O sea, si se rinden, estamos dispuestos a buscar la forma de reinsertar a todas estas personas en la sociedad. Si no lo hacen, les vamos a aplicar el castigo con todo el peso de la ley. ¿Derechos humanos? Sí. Empecemos por conseguir un procurador de derechos humanos que proteja los derechos humanos de los ciudadanos honrados de este país, en lugar de estar buscando cómo castigar a las fuerzas de seguridad que cumplen con su deber. Hablemos de economía. Guatemala en las últimas 2 décadas ha reportado la tercera tasa de crecimiento más baja en términos per cápita en América Latina. La pregunta es, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Cuáles son los planes que tienen para hacer que la economía crezca nuevamente? Bueno, hoy hay más de 1.200.000 desempleos en Guatemala. Y aquí entran muchos temas porque nosotros sí hemos dicho que vamos a ser un gobierno innovador y disruptivo, creativo, diferente, porque no se puede pensar que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Vamos a generar y a crear 1 millón de empleos, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo construyendo 1 millón de viviendas. Y nos dicen, pero es que Roberto, eso no se puede, se construyen alrededor de 18.000 a 20.000, pues sí se puede. Y es donde tenemos que ser creativos. Hemos hablado con muchas personas del sistema económico y hemos llegado a la conclusión que sí se puede y que es la forma más rápida de reactivarlo. Vamos a traer, tenemos hoy más de 12.000 millones de dólares de reservas en Guatemala. Para que un país sea sano se necesitan entre 3 y 4 meses de sus importaciones. Guatemala tiene para más de 1 año. No quiere decir que vamos a reinsertar ese $1 millón en la economía porque se puede generar un problema en el sobrecalentamiento económico como le hablan. No, simplemente tenemos que garantizarle a los bancos para que el gobierno le garantice a los bancos para que le presten dinero a las personas que hoy no necesariamente son aptas de crédito, por el mismo desempleo. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que estamos viendo es que haciendo que el mismo empleo va a salir de construir esas viviendas. Adicionalmente, y lo digo rápido porque se me acaba el tiempo, vamos a hacer más de 3.000 kilómetros de carreteras en concesiones, alianzas público-privado y con una eficiencia en el Ministerio de Comunicaciones, y creemos mucho en el tema turístico. Vamos a dar incentivos fiscales para los hoteleros, que venga la inversión de fuera y promover a Guatemala para que lleguemos a esos 4 millones de turistas, por lo menos, que venga a generar una infraestructura turística de empleo. Para entenderlo bien y en 30 segundos, ¿ustedes tomarían las reservas del Banco Central, las sacarían y las utilizarían para lo explico construir viviendas? No.
nosotros vamos a garantizar, ya sea con las reservas, $1.000 millones, no estamos hablando de los 12.000 millones de dólares que tenemos, unos $1.000 millones que se calcula que sería para reactivar, no trayendo el dinero, solo haciéndole un colateral a los bancos del sistema para que genere ese crédito de nuevo blando. O podemos hacerlo de otra manera, pero que el gobierno juegue un rol garantizándole a la banca para que estas personas tengan esa posibilidad de crédito para poder tener su vivienda. Licenciado Farias, Guatemala es capaz de atraer solamente poco más de 1.100 millones de dólares en inversión extranjera directa. ¿Qué piensan hacer ustedes para atraer niveles de inversión similares a los de por lo menos Costa Rica, que son más o menos 3.000 millones? Específicamente, ¿qué piensan hacer con el convenio 169 de la OIT? Bueno, el convenio 169 de la OIT lo que demanda es que se emita un reglamento que permita hacer las consultas populares a la población. Si se hacen las consultas, ya se podrá dar paso a las inversiones. Usted está hablando particularmente de temas de hidroeléctricas o de temas de industria extractiva. Ahora, ¿qué haremos? Puede incluir incluso empresas industriales. Está bien, pero el problema concreto lo hemos tenido con este tipo de industrias. Para atraer inversión extranjera, como lo mencioné antes, primero tenemos que dar las condiciones de país atractivas para que venga esa inversión extranjera. Por lo tanto, tenemos que limpiar la casa, tenemos que ordenarla, tenemos que barrer, tenemos que sacar a todas las cucarachas. Si no hacemos eso, es una utopía que vamos a conseguir la inversión extranjera. Por lo tanto, ante esa desaceleración que está sufriendo Guatemala, es urgente que lancemos un proyecto para dinamizar la economía. Con la inversión en la obra pública, que es necesaria, necesitamos levantar las carreteras, los puertos, construir más aeropuertos, darle accesos viales a las ciudades. También, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues, como mencionaba Roberto Arzú, alternativamente podemos hacer una titularización de deuda. Son mecanismos alternativos con los cuales se pueden captar los recursos para obtener el capital necesario. Contemplamos que se requieren por lo menos $5.000 millones en el próximo gobierno destinados a la inversión. Esa inversión debe de ser la que empiece por dinamizar la economía. Inversión en carreteras, en caminos, en aeropuertos, en condiciones para que las actividades turísticas puedan prosperar y un cambio en varias leyes que permitan atraer esa inversión en lugar de alejarla. Me gustaría que pasemos al eje de transparencia para entender la temática alrededor de este tema. Ahora este punto, la corrupción, la lucha contra la corrupción ha sido prácticamente el tema que ha dominado la discusión pública en los últimos 3 o 4 años. Concretamente me gustaría preguntarle cuál es su evaluación del trabajo que ha hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, cómo evalúa su trabajo, si usted, digamos, tendría un esfuerzo por renovar la comisión o cuál sería en todo caso entonces la política que usted propone para la lucha contra la corrupción. Sí, la CICIG no. Nosotros creemos que fue un proyecto, un programa de buenas intenciones, manejado por personas malas y que hoy es historia. Hoy los guatemaltecos ya tenemos que haber agarrado la conciencia suficiente y entender que las cosas no se pueden seguir manejando como antes en los gobiernos anteriores, incluso en el sector privado. Nosotros vemos que la justicia debe ser de los guatemaltecos, para los guatemaltecos y por los guatemaltecos. Pero sí, hay que empezar por el principio, que es obviamente generando un ejemplo de principios y de valores desde arriba hacia abajo, pero adicionalmente hay que tener y tomar decisiones importantes. Por ejemplo, nosotros sí vamos a hacer una cruzada frontal nacional contra la corrupción. ¿Cómo? Nosotros pensamos que la justicia debe ser pronta y justa, que los juicios de evasión fiscal y que los juicios de corrupción deben de ser ágiles. Si hay que subirle el presupuesto, por ejemplo, al Ministerio Público, que se quejan, y al organismo judicial de que no tienen la cantidad y la capacidad para llevar tantos juicios a la vez, pues se les tiene que aumentar. Pero lo que sí es una realidad es que tenemos que hacer esos juicios ágiles, que no duren más de 6 meses, que tengan realmente que salir condenados, pero si salen condenados, en esos 6 meses, 15 años inconmutables.
después de los primeros 2 o 3 que estén purgando en la cárcel 15 años, con ese ejemplo yo estoy seguro también que las personas van a analizar muy detenidamente si quieren hacer uno de estos 2 delitos. Pero realmente espero que hayamos agarrado una conciencia importante los guatemaltecos de que ya no se puede seguir manejando como antes y que tenemos realmente que hacer las cosas diferentes y con una conciencia por el bien de Guatemala. Muchas gracias, licenciado Farias. ¿Cuál sería esa propuesta concreta en temas de transparencia? Por ejemplo, vimos en el 2016, 2015, que se hicieron reformas a la ley de contrataciones buscando transparencia y lo que se consiguió fue entorpecer el proceso de contrataciones. ¿Qué reformas visualizan ustedes que serían clave dentro del Estado para oxigenar un poco esa opacidad que hay en las compras y contrataciones del Estado? Gracias. Primero, volver a modificar esa ley de contrataciones, porque el propósito pudo haber sido eso, pero el resultado no fue ese. Definitivamente hay que luchar contra la corrupción. No debe de caber los actos deshonestos en la administración de la cosa pública, ni en el sector privado como proveedores del Estado, ni en el organismo judicial donde deben de aplicar la justicia, ni en el Congreso de la República donde deben de emitir las leyes al servicio de los guatemaltecos y no al servicio de intereses particulares. Pero no nos perdamos, la corrupción es solamente una de las aristas del problema. Estamos hablando de un presupuesto de ingresos del Estado, de ingresos y egresos por 88,000 millones de quetzales al año. ¿Cuándo vamos a hablar de la calidad del gasto público? Imagínense si podemos ahorrarnos un 10% de esos 88,000 millones de quetzales, pues son 8,000 millones de quetzales que podríamos destinar a hacer hospitales, a hacer carreteras, a hacer escuelas, a hacer muchas obras que hoy día no se pueden hacer, porque lo que es de todos no es de ninguno, y en el Estado también se despilfarran mucho los recursos. Entonces, sí ataque a la corrupción, pero con inteligencia y entendiendo que la corrupción se debe atacar transversalmente en todos los actos de la vida de los guatemaltecos, en lo privado, en el hogar, en la familia, en la escuela. Es un tema de un cambio de cultura. Toda la sociedad tiene que cambiar. Gobiernos abiertos, gobiernos transparentes, la inclusión de la auditoría social, el gobierno electrónico que le quite discrecionalidad al empleado y al funcionario público. Si quitamos la subjetividad, la discrecionalidad para tomar decisiones, le vamos a estar quitando las causas o las fuentes que permiten la comisión de corrupción en la administración del Estado. Debemos revisar las leyes para que los jueces también apliquen el Estado de Derecho. Hablemos de educación. Licenciado Arzú, lo que tenemos en Guatemala es un sistema educativo que ha fracasado a todas luces. Tenemos niños o estudiantes que no pasan las pruebas básicas de lectura y de matemática, maestros que tampoco pasan esas pruebas, tenemos muy poca cobertura a nivel secundario, la cobertura a nivel primario ha caído. ¿Cuál es la propuesta concreta para que nosotros podamos llegar a tener un sistema educativo público de calidad? Bueno, primero vamos a retomar la reforma educativa. Es algo que se tiene que hacer un cambio y retomar esa reforma que tiene muchos beneficios realmente para la educación. Pero nosotros queremos ir un poco más allá y realmente vemos la educación en 2 fases. Una, obviamente, lo que es la educación primaria. Hay más de 180 y pico mil maestros, de los cuales hay que volverlos a dignificar. El maestro, hoy habrán 10,000 tal vez que no son buenos, pero 170,000 son personas que hoy educan a nuestros hijos y son gente buena. Hay que volverles a dignificar a esas personas y capacitarlos y hacerles ver de que no son malos, sino que realmente están educando a nuestros hijos, y nosotros creemos mucho en el tema de apoyo, de capacitación y dignificación del maestro, por un lado. Obviamente, en lo que hablaba José de las infraestructuras, ahorrando dinero que no se roba alcanza para poder meter mejor infraestructura, pero en la alianza esta misma que queremos hacer de seguridad con las telefónicas, nosotros pensamos llevar el internet de banda ancha. Queremos llegar a tener 1 millón de computadoras en todas las escuelas y realmente llevarlo a un nivel más técnico. Pero lo importante acá también, que es la otra fase, es que vamos a implementar en el pensum escolar una clase que se llama la clase de cívica cultural, en donde los niños aprendan desde lo más básico, que es
desde decir buenas noches, buenos días a sus papás, ayudar a cruzar a la anciana a la calle. Y eso vamos a pedirle a países amigos como Japón, que es un ejemplo en el mundo, de que nos manden, en lugar de recursos, que nos manden maestros, que nos manden a ayudar a capacitar con esos valores y principios a todos nuestros niños guatemaltecos, incluso también dar la opción del inglés en todas las escuelas. Licenciado Farias, el licenciado Arzú habla de dignificar a los maestros. Lo que tenemos hoy en día es un sindicato que ha tomado control del Ministerio de Educación, negocia con cada nuevo gobierno para obtener beneficios, se ha incrementado fuertemente, digamos, el pacto colectivo y los salarios de los maestros sin que haya una contraparte en cuanto a cumplir efectivamente con la labor y a tener un sistema de, digamos, monitoreo y de supervisión efectivo para que realmente los maestros cumplan con su labor. ¿Qué van a hacer ustedes con el Sindicato de Educación si llegan al poder? Bien. Hay 100 supervisores para 183,000 maestros. Esa estructura se abandonó en el pasado, ignoro yo por qué, haber sido por razones pragmáticas presupuestarias. Tenemos que empezar a renovar el parque de maestros, más de 25,000 maestros que están en una fase de poder jubilarse. Es una gran oportunidad para empezar a cambiar el perfil de los maestros que necesitamos para hacerle frente a esa cuarta revolución industrial que yo mencionaba. Necesitamos que los maestros se sigan profesionalizando a nivel universitario y, ¿por qué no? Necesitamos universitarios que estudien un complemento para ser maestros. El inglés es fundamental. Si no empezamos a enseñar inglés, si no fortalecemos la matemática y adicionalmente no regresamos a la escuela, en la formación en habilidades blandas, en pensamiento lógico, deductivo, racional, no vamos a tener personas con capacidades para hacerle frente a las necesidades de la demanda laboral del futuro. Tenemos que cambiar todo el modelo. Y no es una cosa simple decir el sindicato es el malo. Todo el país tiene que cambiar. No designamos suficientes recursos a la educación. ¿Ustedes pactarían con el sindicato? No se trata de pactar, se trata de establecer cuál es la ruta de país y se trata de establecerlo la sociedad, el sector privado, el gobierno y los sindicatos. Necesitamos duplicar la inversión en educación. Necesitamos invertir más en un niño. Hoy día se invierten 100 quetzales al mes por un alumno escolar. Eso es absurdo, eso no se puede. Tenemos como país que entender que si no le apostamos a la educación, no vamos a lograr el desarrollo y no vamos a tener una sustentabilidad económica en muy corto plazo. Muy bien, hablamos un poco de sanidad y en este tema, licenciado Arzú, hay varios cuestionamientos. Digamos, la atención primaria en materia de sanidad es muy precaria. Hemos tenido incluso el regreso de enfermedades que se consideran erradicadas como el sarampión porque no se ha hecho la vacunación necesaria. El perfil epidemiológico en las ciudades pues empieza a ser ya de enfermedades crónicas y el Estado no tiene capacidad de atenderlas. Pero por otro lado, el presupuesto tampoco es ilimitado. ¿Cuál sería esa propuesta concreta para por lo menos poner al día el servicio de salud que hoy pues no está atendiendo la gente como se debe? Claro. Creemos en la medicina preventiva. Primero, es 10 veces más barata que la curativa y hoy ha sido bloqueada esas campañas de vacunación masivas que nosotros sí vamos a implementar. Solo el ahorro incluso en la cama caliente, en los hospitales, el que no lleguen a faltar maestros, empleados a las empresas hace mucho más eficiente. Vamos a hacer una campaña de educación, de concientización y de vacunación masiva. Hoy eso ha sido bloqueado por empresas locales, incluso multinacionales, porque obviamente es mucho más rentable la medicina curativa, que por cierto es una de las más caras de toda América Latina, y eso lo vamos a cambiar también. Le vamos a quitar el IVA a los medicamentos, vamos a analizar detenidamente la reforma y reformar, valga la redundancia, la ley de genéricos para que puedan entrar todos los medicamentos que hoy estén registrados en entes regulatorios de primer nivel en el mundo. Aquí han bloqueado
todo lo que son los registros y de esa manera logran tener sus patentes activas sin que ya no estén, para que puedan realmente seguir abusando y lucrando de una forma desmedida. Imagínense ustedes que en México y en Argentina hay medicamentos que son 10 veces más baratos que en Guatemala. Eso ya no puede suceder. Con nosotros, la salud del guatemalteco no se compra y no se vende. Y nuestro compromiso es que los medicamentos lleguen a bajar hasta casi mitad de precio o más. Nosotros realmente tenemos esa convicción, y el tema de la desnutrición, que es un tema terrible, tremendo, que nosotros lo vemos desde que lo vamos a atacar, desde que la mujer está fértil. Una madre y una mujer que esté en ese proceso fértil o embarazada, debemos de hacer programas que vamos a ser agresivos realmente para luchar contra eso, porque hoy no lo toman muy en serio, pero la realidad es que eso tiene un costo tremendo para todos los guatemaltecos. Muchas gracias, licenciado Farias. Mencionaba algo Roberto Arzú que es muy importante. La desnutrición crónica está afectando a muchos niños y lleva años hablando de cómo enfrentar este flagelo, pero parece que no han sido exitosos los programas que se han implementado. ¿Qué propondrían ustedes para erradicar ese gran problema y ese gran flagelo que tenemos que se llama desnutrición infantil? Sí, claro. Vamos a hablar de la desnutrición crónica, que ese es un problema en el cual no importa la alimentación, el niño no asimila los nutrientes porque carece de vitaminas y una serie de nutrientes que no tiene su dieta. Ese es un problema que no se puede resolver en 3 meses. Tenemos una generación que está comprometida ya con la desnutrición, está por el orden del 31% de los niños se considera que tienen desnutrición crónica. La noticia consuelo es que venimos de un 33-34, o sea, una reducción mínima en los últimos 10 años, pero en la medida que estamos teniendo el crecimiento demográfico de esa población que está en situación de riesgo, pues se convierte en una lucha mayor. Tenemos que invertir más recursos, tenemos que cambiar las estrategias, tenemos que llevar los programas de nutrición a las escuelas. Las escuelas deben de convertirse en el polo de desarrollo de la localidad, llevar no solo educación, sino alimentación para esos niños, no una galleta escolar. Tenemos que invertir en nutrir a esos niños, darles un desayuno, darles un almuerzo. Necesitamos que los programas de salud, de vacunación, nutricionales, de desparasitación, lleguen a esas escuelas, que se lleven las estadísticas, que se lleven los controles, que haya transparencia y que se involucre a las familias y a los gobiernos locales en cuidar a su población. La educación. Es importantísimo desarrollar campañas por las cuales eduquemos a los adultos, les hagamos saber cuál es el origen, cuál es la razón por la cual los niños sufren de desnutrición, qué tipo de alimentos deben de consumir o no dejar fuera de su dieta. En fin, pero esta es una tarea que la tenemos que hacer como un proyecto de nación, no pensar en que ya le estamos asignando unos cuantos millones de quetzales. Esto es prioritario, si no, no vamos a poder sacar a nuestra población de esa situación, y si perdemos otra generación, estamos fregados. Bueno, entramos a las últimas preguntas. Licenciado Arzú, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos acaba de decir de que va a suspender la ayuda para Guatemala. También ha mandado mensajes muy fuertes en cuanto a no continuar con la cooperación que se tenía con el Ministerio de Gobernación por el mal uso que se le ha dado a algún equipo que se le ha dado al actual gobierno. ¿Cuál va a ser la dinámica de las relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo restablecer la confianza de Estados Unidos en Guatemala, que pareciera que se ha perdido, y no solamente en Guatemala, también en Honduras y el Triángulo Norte de Centroamérica? Mire, primero creo que es absurdo realmente que paren esa ayuda militar cuando ellos debieran de ser los más interesados. Realmente yo no sé qué habrá pasado, qué tanto trasfondo hay detrás de esa decisión. No puedo creer que haya sido por unos jeeps, pero realmente yo creo que ellos son los más interesados en el combate contra el narcotráfico. Nosotros obviamente vemos a Estados Unidos como un gran aliado y que tenemos que hacer un trabajo en conjunto realmente para lo que es no solo la lucha contra el narcotráfico, como digo que es más problema de ellos que nuestro, pero la realidad de las cosas es que nosotros necesitamos equipar a nuestra policía, a usar inteligencia, a nuestros soldados.
capacitándolos, o sea que realmente nosotros vemos a Estados Unidos como otros países, como un país que debemos de ser aliados y así nos sentimos. Realmente compartimos en muchas cosas de la forma de que podemos cooperar juntos. Israel, por ejemplo, es otro país que hoy, pues para nosotros es muy importante también que se una a este esfuerzo nuestro, especialmente con el tema de la seguridad. Pero con Estados Unidos nosotros, pues aquí están, nosotros realmente tenemos todo el interés de que hagamos trabajo en conjunto, pero que vengan también a invertir en Guatemala, que nos apoyen también con el tema, no solo de tema militar, sino tema empresarial, tema de inversiones en Guatemala, para ayudarnos a hacer nuestra infraestructura, que nos den créditos, que nos apoyen con esos temas. Nosotros creemos fielmente que para Estados Unidos, Guatemala juega un rol muy importante en la región, es de sus últimos bastiones que les queda. Incluso en Centroamérica han perdido ya muchos países que hoy ya no están de la mano con ellos, y Guatemala hoy debe de aprovecharlo realmente haciendo una relación fuerte con Estados Unidos. Licenciado Farias, prácticamente todos los gobiernos han dicho antes de ser electos que no van a subir impuestos y que el presupuesto que está alcanza y que lo que hay que hacer es optimizarlo. Muy en la línea con lo que usted ha respondido, pero en realidad los planes que ustedes han presentado cuesta dinero. Infraestructura, educación, salud, todo cuesta dinero. Pregunta, ¿cuál es su propuesta de reforma fiscal si es que ustedes llegan a tomar el gobierno? Bueno, primer punto es que tenemos que darle estabilidad a los inversionistas, tenemos que darle tranquilidad a los empresarios, que no les vamos a estar cambiando las reglas cada 4 años. Nuestra propuesta es que trabajemos con las leyes fiscales que tenemos y que le apostemos a ampliar la base tributaria, ya no a incrementarle la carga a los que pagan los impuestos. Vamos a buscar que los que no están pagando impuestos en una competencia desleal con los buenos ciudadanos paguen sus impuestos. También vamos a trabajar en la calidad del gasto, en la calidad de la ejecución del presupuesto. Es un proceso que en 4 años de gobierno, si empezamos a modernizar y a digitalizar el Estado, vamos a poder ser más productivos. Los empleados públicos van a rendir más y vamos a necesitar menos empleados. No estoy diciendo que vamos a ir a despedir empleados el 14 de enero, pero sí, en 4 años se puede, con el crecimiento orgánico demográfico de la población, relativamente va a disminuir esa carga del Estado, y con la rotación de empleados que se jubilan o que se retiran. De esa forma pensamos que se puede llegar a contraer el costo del Estado en un 5 o 6%. Impuestos, pues hemos hablado más de quitar impuestos que de ponerlos. Hemos hablado de un impuesto indirecto, que es la tasa de alumbrado público que han establecido las municipalidades. Hemos hablado de eliminarlo. Hemos hablado de suprimir impuestos perversos como el impuesto de herencias, legados y donaciones, en los que un padre le hereda sus bienes a sus hijos y tengan estos que estar pagando impuestos por ese acto. Impuestos que se establecieron que van en contra del desarrollo económico, como cobrarle una matrícula de circulación a las lanchas de pescadores o de transportistas en los lagos. ¿A cuenta de qué? ¿Acaso el Estado les está dando infraestructura, está dando algo a cambio para que ellos tengan que pagar impuestos en lugar de darles gracias porque están trabajando? Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa, pero quiero pedirle al candidato presidencial Roberto Arzu que en un minuto le dé un mensaje final a la población que nos escucha. Muchas gracias. Miren, Guatemala no hay que complicarla tanto. El tema no está tan complicado como creemos. Lo que hay que hacer es poner al gobierno a trabajar con gente buena. En la política hay gente buena y gente mala, hay gobernantes buenos y gobernantes malos. Hoy debemos de buscar que todos los buenos demos el paso al frente y que los aglutinemos en un proyecto de nación y de gobierno. Nosotros vamos a ser drásticos, vamos a ejercer nuestro mandato y no vamos a permitir que nos somaten la mesa ni diputados, ni empresarios, ni sindicalistas, sino que vamos, y no por entrar en una confrontación, simplemente porque vamos a hacer que las cosas sí se puedan hacer. Bienvenidos a todos los que quieran realmente caminar por el mismo rumbo para hacer grande a Guatemala. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de ambos al binomio de PAN Podemos
Así que esperamos que el mensaje haya llegado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, participación muy amables. Gracias. Aprovecho para agradecer también a quienes han seguido esta transmisión a través de los medios digitales que han hecho posible que usted pueda ver esta transmisión. Le invito también a que consulte el calendario de foros de la Asociación de Gerentes de Guatemala para que usted pueda conocer cuáles son los próximos foros que se estarán transmitiendo también. Agradezco a todos su presencia, su audiencia. Hasta pronto.